Aló, hola. Bueno, buenas tardes a todos los que, los que vayan a escuchar el vídeo. Sí. Bueno, hoy es la segunda sesión de este mini asesoramiento, digamos. Realmente lo veo más como una guía si estás empezando a emprender o tienes la idea y quieres empezar a crear tu proyecto de coworking familiar, de un co-family. Y, y la verdad es que no es fácil, no solamente coworking, sino cualquier otro tipo de proyecto, no es fácil. Si es la primera vez que emprendes, no es fácil saber por dónde empezar. Y es cierto que está lleno de vídeos para saber un poco por dónde nos tenemos que guiar. Pero quizás si este es tu proyecto específicamente, quizás sea para ti sea más fácil que te lo cuente alguien que, bueno, que ha emprendido en él. Y, y sí, así que sé, digamos, por dónde tenemos que empezar. La semana pasada, el vídeo anterior fue sobre el propósito personal y comentaba también que a veces es un poco aburrido, ¿no? Porque tú tienes todas las ganas de emprender y quieres hacerlo ya y estoy segura que por las noches no dejas de pensar eh, en todas las ideas que quiere hacer, los talleres que quieres tener, te imaginas cómo va a ser el espacio y no queremos dedicar tiempo a algo tan sencillo porque parece que no tiene relevancia, y es el propósito personal. Y no nos detenemos a pensar eso, bueno, porque realmente estamos tan metidos en nuestro negocio, pero se nos olvida que ambas cosas deben, o sea, están y deben estar conectadas, que es tu propósito personal con tu propósito de marca o tu negocio. Porque finalmente vas a estar todo el día en tu negocio, vas a estar pensando todo el día en él, y si tu propósito personal no está ahí, entonces estás pensando todo el día en una cosa que en algo que a ti no te llena o que no te gusta o que va a ser difícil encontrar una conexión y finalmente acciones que puedan ser positivas en términos económicos, digamos, para tu negocio, si no está puesto todo tu corazón en esa acción. Entonces, por eso es súper importante tener claro cuál es el propósito personal. No es fácil de descubrirlo, pero en el vídeo anterior di algunas pautas para poder descubrirlo. Y, y ahora lo que toca es descubrir cuál es el propósito personal. Y el propósito el propósito de marca. Y básicamente el propósito de marca va a lo que va a hacer, bueno, realmente el posicionamiento de marca, que es lo que finalmente tenemos que llegar a construir, es darnos una guía nos va a decir qué acciones debemos hacer, porque podemos hacer, estoy hablando por ejemplo de actividades o los precios, qué precios debo poner, qué actividades debo hacer. Pero también lo es todo, ¿no? El posicionamiento de marca es el nombre, son los colores, es como el diseño de la web, es cómo yo le hablo a mi cliente. Y para definir todo ese tipo de cosas, debemos crear este posicionamiento de marca donde la gente, cuando tú haga alguna actividad, cuando vea algún sello, cuando vea el logo, sepa inmediatamente que eres tú, que es tu coworking, no es otro. Es buscar aquello que la gente te va a caracterizar también, o sea, es tu impronta, va a estar ahí. Por eso hablábamos antes del propósito de marca, de propósito personal, porque tiene que estar completamente, tú debes estar ahí en el posicionamiento de marca o en tu coworking. Pero bueno, trabajar el posicionamiento de marca también lleva bastantes pasos, porque debes, por ejemplo, lo más obvio, pero que muy poca gente también lo hace, es justamente a qué cliente, a qué persona le estamos hablando. Y muchas veces escribo o comento, y tengo algunos posts escritos sobre eso, es que creemos o basamos nuestra idea del cliente y de nuestro cliente con una idea súper básica que es, son padres y madres que necesitan trabajar y quieren estar con su hijo. Y claro que es eso, pero también debemos profundizar mucho más eh, en esa idea, porque aunque sea la idea básica, si llegas a tener algún competidor, dos calles más allá, se abre otro coworking familiar, tendrá el mismo cliente, el mismo perfil de cliente, entre comillas,
tendrás las mismas necesidades, pero tu posicionamiento de marca deberá ser otro, porque algo tiene que haber que no puede ser el mismo, que debe preferirte a ti antes que el otro. Entonces, hay que definir el cliente mucho más específico, muchísimo más específico. Y eso, por ejemplo, nos guiará las acciones a qué actividades debo hacer, a qué precios debo poner, los horarios que debo arreglar, el diseño que tiene que haber, etcétera, ¿no? Porque las necesidades del consumidor serán otras. Bueno, así que para poder definir todo esto, que es bastante amplio, estoy con mi hija que es, es definir cuál es el propósito de la marca. Y fíjate que estamos hablando nuevamente de propósito porque es el primer paso para poder definir todo el resto. Porque tú querrás trabajar también con gente que también, no, más bien tendrás a gente que conecte contigo, por lo tanto tendrá algo de ti. Tú no puedes ser el perfil de tu cliente, a veces es un grave error pensar de que me imagino al cliente que es igual a mí y al final te das cuenta que tiene muchas cosas como tú, pero también tiene otras muchas cosas más que no te la había imaginado porque no eres tú. Por eso hay que trabajar tanto el cliente. Pero sí es cierto que cuando una persona te sigue es porque algo conecta contigo. Por lo tanto, el propósito que debe tener la marca tiene que estar alineado a tu propósito personal. Y esa es la primera pregunta y eso es lo primero que debemos desarrollar, cuál es tu propósito, cuál es el propósito de marca. Bueno, como comentaba, ya habíamos definido o habías definido cuál era tu propósito personal en la vida. Y la última pregunta para responder que vi en el vídeo anterior, si no estuviste, pues aprovecha de verlo. La última pregunta era, ¿cómo puedo yo cambiar el mundo? O sea, ¿qué puedo aportar para cambiar el mundo? Y digo cambiar el mundo porque no solamente por el COVID, sino en general nuestros negocios deben tener un corazón y deben tener un valor. Y si estás pensando en el coworking familiar, pues mira qué bonito donde estamos actuando, dónde queremos cambiar el mundo, a quién estamos llamando, ¿no? Entonces, estamos creando un impacto positivo, ¿no? Entonces, mi propósito de marca también debería ir por ahí, ¿no? Si mi propósito personal es, bueno, no sé, en este caso mi propósito personal con el CoFamily era, bueno, yo quiero ofrecerle a las mujeres, ofrecerle a la madre realmente la libertad de sentirse plenas con su maternidad. En este momento donde es tan difícil compaginar todo y se vienen tantas emociones, yo lo que quería era realmente que una madre se sintiese feliz. ¿En qué ámbito? Por lo menos un ratito en su vida y una parte muy específica que era seguir conectada con ella misma a través de sus talentos, a través de su trabajo, a través de lo que estuviese haciendo sin tener que dejar de lado a su pequeña, ¿no? Me imagino que el tuyo irá también por ahí. Pero esa era mi definición por como porque era lo que yo quería en la vida, en ese momento, digamos. Vale, bueno, partiendo de ahí nosotros tenemos que pensar un poco cuál es mi propósito de marca entonces. O sea, el propósito de marca es la razón de por qué tu coworking existe. La razón de por qué es así y no es de otra manera. Entonces, aquí también es un trabajo bastante, nuevamente, igual que el propósito personal, de sentarte un tiempo, sentarte un día a pensar y alistar todo este tipo de pensamientos que se te vienen y tratar de armar una frase, una vez, la segunda, la tercera vez, hasta que llega seguramente una concreta que te darás cuenta que ambas pueden calzar tu propósito de marca con tu propósito personal. Entonces, como comentaba, mi propósito personal era buscar este espacio, estas soluciones para ayudar a las madres para que se sintiesen más plenas.
Pero imagínate que dentro de esa definición pueden caber muchas cosas. Puede caber un spa para madres, por ejemplo, puede caber una biblioteca dedicada simplemente a la maternidad y crianza y familia, por ejemplo. Puede caber bueno, una escuela Montessori, ¿por qué no? Un círculo de madres, un círculo de familia, un círculo de crianza. Puede caber muchísimas cosas. Entonces yo quería buscar esas soluciones, pero ¿dónde? En aquel servir en una parcela de su vida que era aquella donde esta madre trabajaba, donde esta madre era profesional y que necesitaba o quería seguir conectada con su trabajo. Así que finalmente llegué a la idea y os comento cuál es mi propósito de marca o cuál era el propósito de marca, cuál es el propósito de marca de Ecofamily, y era básicamente lo definí como que creo en el talento y en la fuerza que tienen las mujeres, que tienen las madres, que tienen las mujeres a convertirse en madres. Y por lo tanto tiene que haber un espacio físico, un espacio donde ellas puedan estar a gusto desarrollando esos talentos. Y que esa fuerza que nos nace luego de parir no se pierda. Muchas la quieren transformar, materializar en algún proyecto o tienen más fuerza para seguir en su proyecto o crear uno nuevo. Y este coworking lo que daba era ese espacio justamente para, ese era mi propósito de marca, este espacio para poder contener, digamos, y darle salida a toda esa fuerza y talento de las madres. ¿Se entiende? Fíjate que ese era el propósito de marca de Ecofamily y desde ahí se definía cualquier actividad, ¿no? Por ejemplo, una actividad, por ejemplo, que cabe ahí es talleres estuvimos haciéndolo al principio, en el primer año de Ecofamily, talleres, por ejemplo, de design thinking, de marketing para madres. A lo mejor alguien que su propósito de marca y propósito personal sea, por ejemplo, brindarle a las madres en este coworking, es un coworking que está en el campo, por ejemplo, a lo mejor el propósito de marca no es ese, el propósito de marca es conectar más espiritualmente y con la naturaleza, con tu hijo, esta nueva mujer, y darle mayor empoderamiento de una forma más espiritual, digamos, ¿no? Más de cuerpo y alma. Y por lo tanto, a lo mejor un taller de marketing no tiene cabida en este coworking, porque no es su propósito de marca. A lo mejor se entiende. Por lo tanto, las actividades van a ir encaminadas según tu propósito de marca. Por eso es tan importante el propósito de marca, porque nos va a ahorrar mucho trabajo en saber lo que debemos hacer cada vez, en saber organizar, si es que eso es un buen punto, organizar el año, organizar las actividades, no la próxima semana, hacer un plan un plan de marketing, pues va a ir alineado vas a tener mucho más claro qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Porque algo que sucede cuando emprendemos es que perdemos mucha energía tratando de sacar todo adelante, creemos que debemos hacer todo y no es verdad, no tenemos que hacer todo, tenemos que hacer solo aquello que realmente la gente cuando lo vea diga esto es Ecofamily, por ejemplo. Así que por eso es tan importante el propósito de marca. Pregúntate por qué lo haces. ¿Cuál es la razón de por qué te vas a levantar las mañanas todos los días para ir a trabajar a tu coworking? Lo que buscamos es que realmente los clientes conecten contigo. Y cuando digo esto también me acuerdo que es como cuando seguimos una cuenta en Instagram, ¿no? Finalmente tú sigues a una persona por algo, o sea, a lo mejor te gusta su imagen y tal, pero muchas veces realmente lo que te gusta es cómo habla, cómo te está hablando, lo que te está contando, lo que está transmitiendo, y tú conectas con esa persona. Y eso es lo que también buscamos en el propósito de marca, que tus clientes, no solamente tus clientes, sino que la gente conecte contigo.
porque algunos serán clientes y algunos no serían clientes, perdón, algunos serán usuarios y algunos serán clientes. Y algunos serán seguidores. Entonces, no solamente para ti te interesa que llegue por supuesto que lo que más te interesa es que llegue un usuario, que llegue una persona que realmente vaya a usar tu coworking, pero también también te interesa que haya gente, por ejemplo, clientes que vayan a tus talleres, que no necesariamente van a ir por ejemplo, a trabajar al coworking. Entonces, la idea de esto es, entonces, buscar la conexión. ¿Qué es lo que hay que buscar la conexión con el cliente? Luego trabajaremos cliente. ¿Cuál es el cliente que yo quiero que también vaya a trabajar a mi coworking? Porque ahí tienes dos cosas. Pueden mucho comprar tu servicio, pero tú tienes que llamar a aquellos con los que tú quieres trabajar, que que básicamente son los que han definido tu propósito de marca, en tu posicionamiento de marca. ¿Cuál es el perfil de cliente con el que tú quieres trabajar? Porque también es súper importante trabajar con personas con las que tú te sientes a gusto. Básicamente los verás todos los días. Entonces, entonces tú lo que necesitas es justamente conectar con tu cliente, buscar al cliente y que conecte contigo. Así que, ¿aló? Sí. Y luego el segundo punto más importante es ¿cuál es el impacto positivo que tú quieres dar en tu coworking? Es decir, ahora no solamente con la familia, lo estamos pasando bastante mal con el tema del COVID y tal, y como comentaba el video anterior, el teletrabajo está siendo muy importante. Entonces, ¿de qué manera este coworking familiar puede da un impacto positivo? ¿Cómo tú vas a guiar ese impacto positivo en la familia y en la ciudad y en general, ¿no? A la gente que se sienta conectada contigo. Y aquí el segundo punto, una vez de trabajado el propósito de marca, será entonces, ¿cuál es tu modelo de impacto positivo? Es decir, ahí puedes impactar socialmente, ambientalmente y económicamente. Bueno, ese es triple impacto. Pero, por ejemplo, socialmente, ¿cómo impactas? Bueno, impactas dando igualdad de oportunidades laborales, impactas dando oportunidades sociales también. En Cofamilia trabajamos una vez a través del ayuntamiento, ofrecíamos, esto puede ir anotándolo para que vayas cogiendo ideas de lo que puedas hacer en tu coworking. Lo que hacíamos era dar plaza a madres que no necesariamente van a contratar un coworking, y que no tienen trabajo, pero sí que necesitan su tiempo para poder conectar, porque las madres necesitamos también esa calidad de vida, ¿no? Cuando nos convertimos en madres. También queremos salir a trabajar y también necesitas tiempo para estar en tu currículum, para trabajar tu currículum, para estar conectada a internet, y con un hijo es más complicado, ¿no? Fíjate cómo está relacionado entonces con el propósito de marca de Cofamily que comentaba anteriormente. Creemos en la fuerza y en el talento de las madres, por eso les damos un espacio donde puedan trabajar y vivir tranquilamente esta etapa. Y a través de esta acción con un impacto social, estaba alineada con el propósito de marca. La corresponsabilidad es otro impacto social que estamos atacando. En Cofamily lo que más gracioso sucedía era de que había más hombres que mujeres. El primer año no, bueno, los primeros clientes no, pero incluso en el primer año, final del primer año, había más hombres que mujeres. Y era muy bonito. Fíjate que también otro error que cometimos al principio, cuando definimos el perfil de cliente, que creíamos que iban a ser solamente mujeres. Y no fue así. Entonces, claro, todas las acciones van encaminadas como si fuese mujer. Y realmente a final de año nos dimos cuenta que no era así. Muchísimos padres estaban trabajando en Cofamily.
Y eso demuestra que sí, la familia, que hay familias que estos padres, digamos, sí quieren estar con la crianza de sus hijos, existe esta solución y por lo tanto la madre dice, entonces yo voy a volver a trabajar porque mi trabajo lo necesita presencialmente, por ejemplo. Y si tú puedes ir a Cofamily con la niña, ¿no? Con el niño. Perfecto. Y existía. Así que también damos un impacto social a ser igualitario y a ser inclusivo. El siguiente modelo, el siguiente punto en el modelo de impacto positivo sería el impacto ambiental. Y ahora mismo hay muchas posibilidades de impactar ambientalmente, tener un impacto positivo ambientalmente. Por ejemplo, en Cofamily lo que teníamos era, a final del último año, desarrollamos una estrategia de menos consumo, tratamos de consumir menos papel. Entonces buscamos diferentes acciones dentro del coworking, donde se pudiera, acciones sustentables, digamos, para poder impactar ambientalmente. Y así, por ejemplo, teníamos todos los basureros de papel, de plástico, etcétera, que parece que debe ser algo normal, ¿no? Pero si lo hacemos en casa, también deberíamos hacerlo en el coworking. Tu propósito personal es tu propósito de marca, otra vez. Teníamos bandejas solamente de papel usado, bandeja de papel nuevo, dentro del flyer de información cuando entraban a Cofamily, les comentábamos qué papel deberían usar, si no era un documento importante, pues tratar de usarle una cara, etc. Es decir, ahí tienes otra línea donde puedes desarrollar muchísimas acciones y que siguen trabajando sobre tu propósito de marca. Y bueno, un poco para resumir, porque este punto queda hasta aquí, el primer punto de posicionamiento de marca, lo dejamos un poquito hasta aquí, que como sabéis estoy con mi bebé de 2 meses y ahora está más tranquilita. Así que bueno, para resumir un poco, comento. Es que tengo aquí puesto mi Excel, porque lo tengo todo anotadito. ¿Cuál es tu propósito de marca? Propósito de marca es el primer punto que debes definir para trabajar el posicionamiento de marca. El propósito de marca es la razón por la que existe tu coworking, es la razón por la que tu marca existe. La razón que tú quieres trabajar esto debe ir alineado con el propósito de marca. Así que por eso es tan importante trabajar primero el propósito personal, porque te ayudará a definir cuál es el propósito de marca, porque tendrás que trabajarlo todos los días, por lo tanto tú estarás presente, como persona estarás presente en el propósito de tu coworking, el propósito de marca de tu coworking. Y el segundo punto entonces será trabajar el modelo de impacto positivo. Puedes impactar socialmente y ambientalmente, incluso económicamente. ¿Y dónde puedes impactar socialmente, ambientalmente y económicamente? Es ahí donde tienes que también definirlo tú. Yo ya di en qué puntos podemos impactar socialmente y ambientalmente y cómo lo hacemos en Cofamily, y perfectamente lo puedes hacer tú en tu coworking. Y bueno, ya está. El próximo jueves será de benchmarking y trataremos de ver los diferentes tipos de coworking y ver algunos coworking qué es lo que están haciendo, cómo trabajó también Cofamily y qué cosas podemos rescatar de todo ello para que tú también lo puedas hacer en tu coworking. Así que nada, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.